Bienvenidos al podcast Tu hijo no sabe cómo encontrar una carrera profesional. Hoy día entrevistaremos a Renata Lisboa, quien es una profesional de la carrera de Estudios Internacionales. Bienvenida, Renata, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, ¿y tú? Gracias por darme este espacio para contar mi experiencia. Y gracias a ti porque hoy día estás enfermita y aún así estás presente, así que vamos a ir aprovechando también este espacio para ir avanzando en las preguntas. Y lo primero, Renata, que te quiero preguntar es, cuando terminaste de estudiar licenciatura en estudios internacionales, ¿cuáles son las posibilidades para las personas, para los profesionales? ¿Qué caminos pueden tomar una vez que terminan la carrera? Mira, durante mis estudios yo pasé por hartas áreas. En primer año estaba convencida que yo quería ir a la academia diplomática. Ujú. Después, el resto de los años, dije que quería trabajar en una organización internacional y el último año, entre que quería dedicarme a la academia como a investigación y a ser profesora de universidad o a la academia diplomática. Finalmente me decidí por la academia diplomática, pero claro, las áreas son miles, o sea, uno puede trabajar desde una organización internacional hasta organizaciones gubernamentales, también en empresas internacionales, todo lo que tenga un aspecto internacional, como también ONGs, son lugares posibles para desarrollarse laboralmente. Mm. Y suena interesante y a la vez yo me pregunto, ¿qué estaba pensando Renata a sus 17, 18 años? Y no sé si fue tu primera opción, si nos pudieras contar un poco cuál era qué es lo que te movía a ti, ¿cierto? ¿Qué ingredientes veías en ti que pudieran conectar con esta carrera? Mira, yo cuando estaba en el colegio tenía como muchos gustitos en hartas materias. Me gustaba mucho historia, me gustaba mucho ciencias políticas, me gustaban mucho los idiomas, también me gustaba mucho el tema del activismo. Y yo creo que esas cosas se mezclaron como perfecto en esa carrera. También me gustaba mucho la filosofía y también era una de mis opciones. Y bueno, la carrera en sí tenía mucha filosofía también. Así que como todas esas motivaciones, sumado al tema de ser activista, porque finalmente cuando uno trabaja en relaciones internacionales, en gran parte se termina mezclando un poco los quehaceres de los labores de lo que uno estudia también con algunas cuestiones como derechos humanos, medio ambiente. Entonces yo creo que ese tema igual es súper interesante para la gente que tiene como lucha, por Ujú, decirlo así. ujú. Súper. Oye, ¿y cómo fue llegar este primer año a esta carrera que es bastante nueva, ¿cierto? Pensando en carreras que son mucho más antiguas. Creo que el 2018, algo así, o 2016 se creó. Ahí corrígeme. Ujú. Em, ¿Cómo fue el primer año? ¿Cómo lo viviste también como Renata? ¿Y cómo también se vive este primer año al entrar a la carrera? Mira, yo entré a la segunda generación. En la USACH habían más generaciones, pero en la Universidad de Chile yo entré el 2019 como la segunda generación. Ujú, Y fue obviamente incierto en algunas cuestiones, como el tema laboral. ujú, No sabía muy bien a lo que me iba a enfrentar, pero decidí confiar. Y también en el tema de la exigencia académica, creo que la carrera es súper exigente. Yo venía de una escuela de música, mm, eh, entonces tenía harta materia de música y las matemáticas eran mi debilidad. También tenía otras materias en el colegio, pero nunca sentí tanta exigencia por esa parte. Entonces cuando yo entré a la universidad fue un desafío como ponerme al nivel de mis compañeros, mm, que ellos en realidad eran muy, muy inteligentes para mí, como haciendo esa comparación. Pero la verdad es que me fui adaptando a la carrera, fui aceptando que tenía debilidades, pero también tenía fortalezas en algunos otros cursos. Cuando tenía que pedir ayuda, pedí ayuda a mis compañeros y a los ayudantes, entonces no es imposible, pero sí es una carrera que te exige mucha lectura y mucho estudio.
como derecho, por ejemplo. Quizás no tanto, tanto como así, pero sí es bastante exigente. Mm. Oye, y algo que los jóvenes tienen a veces mucho miedo es como lo que decías tú de qué va a pasar cuando termine la carrera, ¿vale? Y siendo que con carreras mucho más conocidas, que sabemos lo que ocurre, ¿cómo fue qué es lo que te decías tú a ti misma en ese momento que te tiraste ahí a la piscina y dijiste, veamos qué es lo que pasa acá? Pues que era lo que me apasionaba y la verdad es que yo igual soy una persona movida y siento que es importante también partir por eso. O sea, em, yo no quería salir de la universidad sin tener un trabajo. Entonces, desde el primer año me esforcé por ejemplo, ser ayudante, tener mis contactos dentro, poder conocer gente para en algún momento, no sé, mandar mi currículum a alguna parte que dijeran como la conozco, ella es buena, podría ser un buen aporte. Entonces también se trata mucho de eso y de cómo la universidad también integra la carrera a otros espacios, porque como una carrera nueva también es responsabilidad de la universidad, pero como yo estaba consciente de que Mm, también era una carrera nueva y que era incierto, también decidí moverme por ese ámbito. mm. Sí, de hecho, cuando te conocí en otra entrevista que hablamos con Emi, ¿cierto? En su momento. Eso fue algo que me llamó mucho la atención, como esto de ser movida, como dices tú, ¿cierto? Como del primer año empezar a hacer movimientos para lograr llegar con experiencia, con redes, ¿cierto? Al final de la carrera. ¿Qué sientes tú que, además de todo lo que ya nos contaste, qué otras cosas más también uno podría hacer como para aumentar esta empleabilidad, pensando en las prácticas? Porque tú fuiste súper Ujú. estratégica en cada movimiento que fuiste tomando, pensando siempre en el futuro. ¿Cómo esto va a impactar el futuro? Si nos pudieras contar, como pensando en que no solamente esto se aplica para tu carrera, se aplica para cualquier tipo de carrera. Mira, yo creo que ahí tengo dos consejos o dos cosas que puedo destacar. Lo primero es, a medida que pasa el tiempo, porque no es necesario tener las cosas claras desde primer año, como yo te dije, yo pasé por hartas etapas, hartas como distintas decisiones, pero siempre intentar encontrar el área que uno le gusta y acercarse a los profesores que estudian o que trabajan en esa área es importante. Yo creo que ahí se dan hartas oportunidades, pero también las prácticas son fundamentales en la carrera. Y se da mucho que si bien, por ejemplo, hay gente que sale de la carrera y no tiene práctica, o sea, y no tiene trabajo, sí optan por tener prácticas porque eso les da experiencia, también les genera contactos. Por ejemplo, hay muchas prácticas de parte de Naciones Unidas y hay Mm, muchos también se van a conocer esas experiencias y finalmente sus currículum quedan ahí, los conocen, etcétera. Yo hice mi práctica en el Ministerio de Relaciones Exteriores. em, y bueno, así se mueve harta gente, la verdad. Quizás no necesariamente trabajando a la primera, pero sí intentando entrar en ciertos círculos que a uno les interesa, como para verlo a largo plazo. mm. Algo súper importante es que, y que destaco en ti, es como no quedarse con lo que me entrega la carrera, ¿cierto? Que a veces, Ujú. y eso pasa en todo tipo de carrera, es como yo estudié, que lleguen a mí los puestos de trabajo, ¿cierto? Las opciones. Además, si es que estudia en una universidad más conocida, también aún se espera mucho más. Pero también escucho ahí como tu proactividad, que además también habla muy bien de ti como en lo que viene, en las próximas, en los trabajos que vienen y todo eso. Renata, ¿cómo, si miráramos ahora la carrera no solamente de los estudios, sino que de las competencias, habilidades que desarrolla, no sé, trabajo en equipo, pensamiento crítico, etcétera? ¿Qué crees tú que la carrera ha ido moldeando en ti, ha ido desarrollando, o se esperaría que al menos lo puedas desarrollar durante la carrera? Bueno, pensamiento crítico sobre todo. Yo creo que al menos en la Universidad de Chile le dan un enfoque bastante importante a lo que es como la investigación, el lado académico, Ujú, eh, y yo creo que eso es como lo que más puedo destacar.
porque los académicos también son excelentes, los que enseñan en la carrera, entonces yo creo que ese aspecto. Em, por ejemplo, yo tuve un curso que era sobre métodos cualitativos y Ujú. ahí tuvimos que hacer una investigación. Y ese es un aspecto igual súper importante en las relaciones internacionales. Y es una opción de estudio, o sea, sirve mucho en mi carrera tener, por ejemplo, magíster. Entonces, saber el tema de la investigación es súper fundamental. Y es algo que yo destaco que preparan bastante bien en la carrera. Mm. Bueno, hemos hablado de lo bonito, de lo bueno que puede ser la carrera en sí, y también me gustaría que nos pudieras contar del dark side de la carrera, tanto de estudiar, pero también, sobre todo, de ejercer la carrera, de estas múltiples proyecciones. ¿Qué desafío podría encontrarse un joven que de repente está bueno que lo sepa para que no se lo encuentre al final de la historia? Bueno, el tema de lo incierto que es el campo laboral por ahora, porque las relaciones internacionales no son tan reconocidas en Chile todavía como en otras partes del mundo, Ujú. es difícil, la competitividad es súper alta. em, entonces, esto de también tener que moverse, generar redes, igual es una presión extra. em, Sumado a esto, la carrera igual es súper exigente, entonces eso igual hay que tenerlo en cuenta antes de estudiarla. Ujú. Yo creo que esos son como los dos dark side de la carrera. Sí. Mm. Oye, quizás si nos pudieras contar también hoy día, ¿qué estás haciendo actualmente? En qué estás moviéndote hoy día? Bueno, yo finalmente decidí entrar a la Academia Diplomática, entonces ahí apliqué a un concurso público, que es bastante largo. Yo postulé de abril del año pasado a octubre, pasé por varias pruebas y finalmente quedé. Em, Uno puede postular varias veces, es súper desafiante, es estresante, pero es una bonita carrera a la que uno se puede dedicar también. Y estudios internacionales, yo creo que me dio bastante ventaja, porque postula muchísima gente, obviamente gente con magíster también, gente con doctorado, que quiere dedicarse al servicio exterior, pero la carrera me dio hartas competencias. Mm. Hartas competencias que, por ejemplo, después la gente toma en magíster de estudios internacionales para poder prepararse para la academia. Y yo simplemente, bueno, no simplemente, porque igual es un esfuerzo de hartos años, pero yo como tomé la licenciatura, tuve la oportunidad de quedar a la primera porque tenía los conocimientos. Mm. Renata, cuando hablas del magíster, es como pensando para las personas que no lo saben, como los profesionales. Entiendo que un profesional de sobre 4 años ya podría postular a entrar, ¿cierto?, a la academia, 4 o 5 años. O sea, en teoría, inclusive si no hiciera el magíster, pero pudiera pasar el proceso, en teoría podría hacerlo, ¿no? Sí, de distintas carreras, o sea, ciencia política, administración pública, incluso hay ingenieros, así que no está cerrado académicamente la academia diplomática, está abierta a hartas carreras. Pero claro, si uno no tiene como, porque al final las pruebas incluyen conocimientos de distintas áreas de las relaciones internacionales como comercio, derecho internacional. Y como mucha gente no ha estudiado eso antes, toma un magíster para especializarse, para conocer los temas eh, y así postular finalmente ya con más conocimiento, con más competencias al respecto. Mm. Y pensando esta es una pregunta que me hizo una joven que también está considerando esta carrera. Me decía que, ¿cuánto sería mucho que dices, postulan muchas personas, un más menos? ¿Cuánta gente queda seleccionada y cada cuánto tiempo abren los cupos? Porque entiendo que no siempre, no es todos los años. ¿Cómo funciona eso? Mira, a mí me tocó que postularon más de 900 personas y Wow. quedaron 20. Este año postularon más de 1000 y también van a quedar 20. Y hay años que cierran, pero la verdad es que desconozco eso porque no sé exactamente en qué año ha cerrado. Ujú. Y la última pregunta, creo que eso era, ¿o Por ahí no? va, sí, por ahí va.
No me imaginaba que eran tantas personas. Y a propósito de 900.000 personas que postulan, también, ¿cómo ves tú a tus compañeros que eran pocos? En general en Chile son algo así como 35 compañeros por generación. ¿Cómo, en qué está la gente? Tú estás en esta área, pero quizás hay otros que han elegido otras proyecciones. ¿Cómo lo ves también? Eso es súper entretenido porque la verdad es que todo mi grupo de amigas terminó en distintas cosas. Ujú, Una de mis amigas terminó trabajando en Dirección de Relaciones Internacionales de Universidades, que es ujú, un área súper grande que se dedican no solo, por ejemplo, a la estrategia de internacionalización de una universidad, sino que a la movilidad estudiantil. Y es un área súper entretenida. Tengo otras compañeras que terminaron trabajando, por ejemplo, en cámaras de comercio, otras que están trabajando en ONGs medioambientales, otras que están trabajando en cuestiones de seguridad, otras que se dedicaron finalmente a la investigación. Entonces, la verdad es que ha sido bastante amplio. Donde sí consideramos que hay más empleo, más tasas de empleo, por decirlo ujú. así, más oportunidades, es en las direcciones de relaciones internacionales de las universidades. Ahí sí hay muchísimo trabajo. Ahí la demanda es muy alta. Mm, ok. Oye, y vuelvo atrás. Hoy día estás en la academia, creo que se llama Andrés Bello, ¿no? Estás en la academia y ¿de qué trata esto? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Qué puede pasar después? ¿Cómo es ese camino? Bueno, ahora estoy estudiando, estoy terminando mi primer año. Son 2 años de formación, es como capacitación, pero yo soy funcionaria pública. Mm, Entonces es un empleo donde me pagan y durante estos 2 años voy a estudiar, luego me gradúo. Estos estudios igual contemplan hacer prácticas en el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque cuando finalizan los 2 años de estudio, uno trabaja 2 años en el Ministerio de Relaciones Exteriores y luego se van destinados a un país afuera extranjero que es desconocido. Uno no sabe a lo que se puede enfrentar. Así ajá, que uno tiene que considerar que en realidad cuando se dedica a esta carrera el futuro es muy incierto, ujú, pero si a uno le apasiona lo que hace, no deberían haber destinos malos ni destinos buenos. ujú, Hay que ir a lo que sea, al servicio del Estado finalmente. ujú. Pero me imagino que también después, dependiendo de la experiencia, hay países que son más complejos, ¿cierto? De las relaciones internacionales versus otros que quizás son más simples. Me imagino que también después en el tiempo dado tu experiencia, también ya te permite de alguna manera moverte distinto, ¿no es tan así? Sí, sí, totalmente. Mm, Nunca el camino es como cerrado en esto. Yo creo que se evalúa muy bien el trabajo que uno hace, si uno ha estado en destinos difíciles, lo consideran y yo creo que esa es una parte súper positiva. mm. Oye, ¿y qué tanto impacta no sé, el presidente de turno, la política? ¿Tú te mantienes? ¿Se van cambiando dependiendo si entra un presidente u otro? ¿Cómo funciona en ese sentido? Bueno, como es la Academia Diplomática, uno es funcionario del Estado, así que sigue las órdenes del gobierno de turno. Ujú. Vale, sigue las órdenes, pero me refiero a que en cierta forma tú te mantienes, ¿no? Porque hay ciertos cargos, ciertos lugares en los cuales hay movilidad. Llega un Ah, presidente no. y se genera esa movilidad. ¿Aquí no se ve impactado en ese sentido, por lo menos, tu trabajo? No, no se ve impactado. Súper, súper. Buenísimo. Oye, ¿qué nos podrías contar de cómo es un día a día, hoy día también ¿cierto? En la academia, que también es un estudio y a la vez es trabajo? ¿Cómo sería la rutina diaria? Eh, es como rutina de oficina. Mm, Entro a las 9, salgo a las 6, estudio todo el día. em, y yo creo que en realidad, si uno no se dedica, por ejemplo, a
la investigación en estudios internacionales termina siendo igual un trabajo de oficina normalmente, em, pero sí considera lo que es apto de nuestra carrera, que por ejemplo son los viajes. Tengo compañeras que, o sea, tengo amigas que, por ejemplo, están trabajando en organizaciones internacionales o en ONGs y claro, les toca, por ejemplo, viajar. Ujú, Entonces, yo creo que ese es un aspecto que no siempre se da, pero que es más normal en nuestra carrera que en algunas otras. Y bueno, lo mismo para mí, que durante estos años la verdad es que voy a estar en una oficina, pero eventualmente me va a tocar moverme a otro país. ujú. Súper. Ya casi estamos terminando esta entrevista y solo quería preguntarte, Renata, si es que hay algo que te gustaría compartir con algún joven, ¿cierto? Hay varios que conocí en el camino que le interesa tu carrera. Si quisieras compartir algo que no te haya preguntado, algo que creas que sea importante que sepan. Y yo tengo algo que compartir. Yo entré el 2018 a la universidad, pero entré a estudiar filosofía. Yo siempre quise estudiar estudios internacionales, pero a mí no me alcanzó el puntaje PSU. Porque venía de una escuela que quizás no era como, que no se dedicaba a eso, a prepararme para la PSU, y eso en un momento me frustró, obviamente, fue difícil para mí, porque esa posición de querer hacer lo que a uno le gusta, pero que un puntaje como que te defina tu futuro, hay que intentar ser más positivos nomás y como no quedarse ahí, desafiarse uno mismo, aunque en el momento uno se bajonee y uno tiene todo el derecho de bajonearse, Mm, pero seguir para adelante si es que es lo que a uno le gusta. Por ejemplo, yo entré a filosofía, finalmente, que era mi segunda opción, y finalmente me di cuenta que no era lo mío y hice un cambio interno. mm, Y eso evitó que yo diera la PSU de nuevo porque a mí me había ido muy bien en filosofía, tenía muy buenas notas y ahí yo demostré que en realidad podía em, como cambiarme de carrera sin necesariamente tener un puntaje excelente en la PSU porque la verdad es un puntaje de un día tan específico, de cuestiones tan específicas que uno no lo define. Hay muchas otras cosas. Entonces, como ánimo con todas esas personas que quieren estudiar una carrera, pero que les cuesta. Hay otras formas de entrar también. mm. También está por el cupo deportista, hay cupos especiales. Entonces, yo creo que ahí siempre hay que mirar eso. Y, y es una carrera muy bonita, muy apasionante, pero también hay que tener en cuenta los desafíos que tienen, que finalmente es el campo laboral, por decirlo así, que yo creo que va a ir mejorando en el tiempo, porque finalmente se vayan a ir reconociendo en las relaciones internacionales en Chile. Y lo último es el tema de la academia también, nunca tenerlo como la única opción de vida, porque también uno lo puede frustrar en caso de que no ocurra, siempre tener otros planes y otras pasiones, además de, por ejemplo, pensar en quedar en la academia diplomática y dedicarse a la diplomacia. Hay muchas, muchas áreas que a uno también le pueden gustar, entonces es bueno siempre estar mirando otras cosas. Muchas gracias, Renata. Y solo agregar que veo tu competencia de estratega, de la estrategia muy presente. O sea, cada vez, por ejemplo, en esto de filosofía, eso o no lo sabía, no me acordaba, pero claro, ahí también y buscaste la forma de lograr tu objetivo y en tu historia de Sí, vida siempre ha estado presente. Así que te agradezco ahí tus ejemplos. Y gracias. dejamos hasta acá esta conversación. A continuación tenemos el bonus, ¿cierto?, de la revisión de la malla de carrera. Muchas gracias, Renata. Gracias. Ok, entonces ahora vamos a revisar la malla curricular de la carrera, pero antes Renata nos quería hacer una pequeña, ¿cierto? Quería compartir algo con nosotros. Bueno, la carrera igual tiene un número limitado de ingresos, que son como 55, pueden llegar a ser 60 y tantos, dependiendo de las admisiones especiales, pero no tiene una deserción tan alta, la verdad.
Yo creo que a la gente le termina gustando realmente la carrera. Por ejemplo, nosotros partimos como 55, 56 y finalmente salimos 46. El Ujú. año que correspondía salir, salimos 46. Entonces, igual es un aspecto a tener en cuenta. Súper. Oye, Renata, pensando en los jóvenes que estén considerando esta carrera y para que en cierta forma puedan saber un poco qué significa el primer año, ¿cierto? Si nos pudieras contar, yo voy señalizando los ramos, ¿cierto? Si nos pudieras contar de qué van estos ramos y más o menos qué tienen que hacer para estudiarlo. Súper. Bueno, introducción a los estudios internacionales. Yo fui ayudante de ese el último año. Es una introducción súper general. Hay un curso de historia de las relaciones internacionales también en ese semestre, pero incluye los aspectos más importantes de el estudio de los estudios internacionales, por decirlo así de nuevo, muy generalmente, porque te incluye todo lo que finalmente vas a terminar viendo en la carrera, como es la economía, la teoría de las relaciones internacionales, la historia un poco, la ciencia política, cómo se relacionan. Eso es como bien general y es harta, harta lectura, es bastante exigente. Después está, durante ese primer semestre también, introducción a la investigación, que como yo les decía, la carrera potencia harto esa parte, y es súper importante ese ramo porque después hay métodos cualitativos y cuantitativos, finalmente a eso se dedica uno, a realizar investigación, entonces igual es un ramo súper importante, donde te dan las primeras herramientas para acercarte a eso. Ujú, Perspectivas humanísticas es filosofía. Y ujú, esa es un área que finalmente toca hasta el último año, la filosofía en toda la carrera. Son hartos cursos. Sí, filosofía política contemporánea, ética política, filosofía de las ciencias sociales, estética y política. Así que esa línea es súper importante. no te salvaste de la filosofía, No, no me salvé de la acompañé. filosofía. Ajá. Hubo como un curso que pude convalidar, que fue ética política, porque Ujú, tuve ética en filosofía. ujú, Y bueno, después también en el primer semestre está historia de las relaciones internacionales, que es tremendo, o sea, un curso sobre historia en un semestre es muy duro, es un curso muy exigente, muchísima lectura. Así que fundamentalmente ese primer semestre es full lectura. No, no queda de otra, lectura. Y ujú, los ingleses, por lo menos a mí me dieron la opción, y a mis compañeros también, nos dieron la opción de, si es que teníamos un buen nivel de inglés, poder dar la prueba para ver si es que podíamos adelantar ciertos cursos. Yo me quedé en el inglés uno, pero tengo compañeras que, por ejemplo, tomaron inglés recién en el cuarto semestre, inglés 4. ujú. Así que está esa opción también. Y es una carga menos, Claro, ¿es una? carga menos. Claro, claro. Ahora, ¿qué nivel se supone? Porque, claro, ya teniendo, cuando estás trabajando, al menos deberías tener un C1. No, no Ujú. necesariamente vas a terminar en un C1 acá, pero ¿qué nivel se espera más o menos que tenga al salir? Yo creo que B2 es como el nivel que uno espera salir en la carrera, especialmente en nuestra carrera. Y porque también desde el B2 como que uno, por ejemplo, puede postular a magíster. Mm, Entonces, ese es como el nivel más importante de tener, desde ese nivel en adelante. súper, qué importante ese dato de lo que te permite también el B2 en adelante. Sí. Y bueno, el segundo semestre del primer año también es mucha, mucha lectura. Tenemos economía política internacional, que a mí me costó mucho porque yo nunca había tenido economía, muchos de mis compañeros habían tenido economía en el colegio y partieron como aceptando que ya sabíamos ciertas cosas, Mm. y se fueron directamente a la economía política internacional y no tuvimos microeconomía ni macroeconomía, entonces eso fue muy, muy desafiante, eso hay que tenerlo en cuenta, pero Un salto grande, se puede. perdón, es un Sí, salto grande, sí. sí, muy grande. Entonces,
Hay cosas que no es necesario saber tanto, tantas especificidades, porque finalmente es economía política, pero es importante tenerlo en cuenta y uno siempre se puede apoyar de lecturas o de los compañeros que sí saben, entonces, pero ese curso es muy desafiante. Teoría de las relaciones internacionales, yo fui ayudante 3 años de ese curso. Eh, Está el uno y el 2. El 2 es el siguiente año, el primer semestre. Es un curso, pero es que es fundamental, y no lo digo porque haya sido el ayudante, sino porque finalmente la teoría de las relaciones internacionales, que es como la base filosófica, es para todo. Es para analizar internacionalmente los eventos y darle una justificación también a las investigaciones. Entonces, en realidad, esos cursos son importantes de mantenerlos en la cabeza y no olvidarlos. Renata, Eh, ¿por qué Ujú. elegiste ser ayudante en ese ramo? Eh, en un principio quería hacer de Derecho Internacional y Ujú. finalmente no hicieron ayudantías de ese curso, pero como a mí me gustaba tanto la filosofía, me había ido bien en ese curso, decidí finalmente eh, irme por eso, además de que, por ejemplo, mucha gente, yo sé que no le gusta la filosofía, pero la teoría de las relaciones internacionales tiene un aspecto distinto y es mucho más entretenido que la filosofía normal. Más Es muy, muy aplicado. entretenida. Y más aplicada, uno lo puede aplicar como a los hechos actuales, entonces eso lo hace bastante entretenido. Ujú. Perfecto. Y después está métodos cuantitativos, que ese fue mi peor curso. También, lo mismo que economía, hay cosas que aceptan que uno sabe, por ejemplo, en este caso fue estadística. Mm. Y a mí me costó mucho, mucho ponerme al día. Por suerte tuve una amiga que me apoyó mucho y pude salvar ese curso, pero nosotros terminamos usando un programa como de análisis estadístico que se llama Stata. Ujú. Creo que también pueden aplicar R, no sé qué estarán aplicando este año, pero en ese tiempo Stata por lo menos es como lo más común de relaciones internacionales y es desafiante para quienes no, porque uno piensa ya relaciones internacionales no va a ser tanta matemática, pero lamentablemente ese curso sí es más científico, por decirlo así. Renata, y me está sonando la malla, bueno, ya teníamos filosofía, pero también estos ramos, como también en sociología, tiene una carga bien fuerte también, de esto de la investigación. Eh, El mercado en este caso lo cambiamos por países, por relaciones. Es una mezcla Sí, bien interesante de varias tipos de carreras. sí, hay de todo. Uno como que es como, ¿cómo se dice? Transdisciplinar. Disciplinaria. Ujú. Sí. Perfecto. Em, y después, bueno, está ciencia política, que obviamente base importante de la carrera también, porque como analizamos estados, países, organizaciones gubernamentales, es importante tenerlo en cuenta. Historia del siglo XX, que es la continuidad de la historia de las relaciones internacionales, porque la historia de las relaciones internacionales empieza mucho antes del siglo XX, así que Ujú, esa es una continuidad ujú. y luego inglés, que es la continuidad del inglés que uno parte. Ok. Si nos pudiera explicar, Renata, ya entendimos al menos, ¿cierto? Lo que tenemos claro es que vas a tener que leer muchísimo y que ojalá puedas tener una base buena en economía que te va a permitir, economía y estadística, te va a permitir surfear mucho mejor el primer año, que de hecho a mí me tocó también tomar ramos, uno de microeconomía, uno de macroeconomía en su momento, entonces entiendo que, o sea, si no te pasaron nada de eso, fue, Sí, fue desafiante. sí, Oye, y por último, Renata, si nos pudiera explicar quizás qué representan estos colores, ¿cierto? Como los grandes pilares que tiene la carrera. súper. Bueno, revisamos el primer año y todos esos cursos están en rojo junto con los cursos del tercer trimestre y el cuarto trimestre Ujú, o sea, el cuarto semestre, y hay algunos en el quinto y el sexto, que ujú, son los ramos base de la carrera, mm, como la parte introductoria. Entonces eso yo creo que también es algo que quizás puede generar un poco de lata y de duda, de que uno siente que está mucho tiempo introduciéndose en el tema
pero no metiéndose a los temas de lleno, los más entretenidos, que vienen en el especializado, que vienen desde el quinto semestre. Ajá. Y claro, y luego están los cursos complementarios que son el amarillo y el general que son el verde, que en realidad son como electivos que uno puede tomar de lo que sea, que no es lo mismo de los seminarios. Son electivos, por ejemplo, yo tomé un electivo de orquesta, un electivo de escritura creativa, hay otros que toman yoga, entonces esos son bastante livianos, Ujú, pero lo más entretenido, lamentablemente, viene desde el tercer año, que son los cursos especializados, porque ahí tenemos análisis de política exterior, que es por fin aplicar todo lo que vimos antes ujú, a el mundo, a lo que nosotros estudiamos. Después también está derechos humanos y género, súper importante, política comercial, que finalmente ya podemos ligarlo más desde la economía política internacional. Seguimos con mucha filosofía. Luego tenemos paz y resolución de conflictos, negociación económica internacional, políticas públicas, que también es súper importante, cooperación internacional, mm. y los seminarios. Y de los seminarios, bueno, son súper valiosos porque ahí si es que a uno le gusta cierta área, igual te dan la posibilidad un poco de especializarte en lo que a uno le gusta. Como la carrera recién estaba empezando y éramos poquitos, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar, por ejemplo, con el jefe de carrera y decirle, la generación tiene estos intereses. Por ejemplo, queremos un curso de integración regional, un curso sobre China, un curso sobre Asia, un segundo curso de Derecho Internacional, por ejemplo, y ellos tomaron nuestras propuestas y consideraron ciertos cursos. Entonces, es súper importante ese aspecto también, eh, y yo creo que sigue siendo así, por lo menos hasta ahora, porque somos pocos, no somos hartas generaciones, entonces hay harta flexibilidad en el tema de los seminarios. Y como dije, eso da la oportunidad de especializarse. Por ejemplo, a mí en el momento no me interesaba tanto la diplomacia y hubo un seminario de diplomacia y no lo tomé. Yo tomé más cosas sobre Latinoamérica porque me interesaba mucho y me sigue interesando estudiar Latinoamérica y me dieron opciones de seminarios y eso fue muy entretenido. Y no son los típicos seminarios donde uno hace una investigación, porque sé que en algunas universidades es así o en algunas carreras es así, sino que es como un curso pero más electivo que de lo normal. ¿Más dirigido? Electivo. Ah, vale. Ujú, ujú, súper. Y lo último, la actividad de titulación, ¿qué tienes que hacer? ¿Cómo, y qué, cuál fue tu experiencia en ese sentido? Ah, sí, y una cosa también ligada a eso, el último año es extra mega desafiante porque si miramos el noveno semestre, tenemos 4 cursos y tenemos la práctica profesional. Que no aparece ahí, de hecho. Sí, está al Ah, sí, medio. ahí está, perdón, ahí está. Y en realidad la actividad de titulación empieza el noveno semestre, no empieza el último. Mm, La actividad de titulación es como finalmente la defensa de lo que uno presenta, pero en realidad uno lo empieza a preparar desde el noveno semestre y es mucha la carga académica, porque uno, claro, está en la práctica profesional, que las horas, si no me equivoco, son como 2 días y medio las que te exige la carrera y además tienes que ir a los cursos, entonces tienes que calzarlo bien y también avanzar con el proyecto de título. mm. Y el segundo semestre, que ya no tienes práctica, si tienes igual algunos seminarios electivos y tienes la actividad de titulación, quizás eso es un poco más liviano, pero es exigente. Y finalmente, como actividad de titulación, hay dos opciones. Uno es un proyecto como profesional, que es por el que me fui yo. Por ejemplo, uno en la práctica, como que identifica una problemática y se atiene a solucionar eso. En mi caso, yo estuve en el Ministerio de Relaciones Exteriores y a mí también lo que me gustaba era la cooperación internacional y yo dije, qué mejor manera de, por ejemplo, fortalecer las relaciones internacionales, las relaciones bilaterales entre dos países que hacer un proyecto de cooperación, por ejemplo, con Perú, como un aspecto
como un aspecto más bueno de nuestras relaciones, más cooperativo, y finalmente me dediqué a hacer un proyecto y eso fue lo que yo finalmente defendí. Pero también está la opción de hacer un artículo académico, que Mm, finalmente la idea es que uno lo pueda publicar. Y claro, esa es una salida más, por decirlo así, académica, que también está súper bien y que no determina mucho finalmente a lo que uno trabaja, como que yo pude haber hecho un artículo académico y terminar también en donde estoy ahora. Como que claro. no es cerrado, uno tiene que irse a lo que le gusta más. Ujú. Perfecto. Clarísimo entonces la malla, Renata. Qué buena esa experiencia que nos cuentas también de la práctica. Y dejamos entonces hasta acá este análisis de la malla de carrera de estudios internacionales. Muchas gracias, Renata. Gracias a ti.